Adelante, sí. Si o sea, el diálogo puede generar violencia si el interlocutor es inapropiado y si el interlocutor es el agresor de las grandes mayorías. Fíjate, ese diálogo puede generar violencia. Uno ve, que también es televidente, ¿no? Ve que estas personas que llaman a un diálogo político, más bien ellos se refieren como una especie de reconciliación por la polarización que vive el país y algunas otras teorías que manejan, pero ante cualquier medida que toma el gobierno nacional, el presidente de la República, pues la respuesta es la crítica. Por ejemplo, cuando se está defendiendo la soberanía alimentaria de nuestro país, el derecho al acceso a los bienes y servicios, bueno, el tema del arroz, que es el que tenemos más reciente, pues la idea es criticar al gobierno nacional, no tomar una posición, digamos, en la que abarquen lo que es las necesidades del pueblo, de las personas más afectadas, porque las personas más afectadas no son la Polar, obviamente, son las personas que no tienen acceso a su arroz del día a día. Entonces, el caso, por ejemplo, de la sinagoga, donde salen a atacar sin tener pruebas en las manos. Entonces, ¿cómo estas personas llaman a un diálogo y tienen esa doble moral? Bueno, porque el propósito es utilizar el diálogo como un mecanismo para demorar el proceso, para entorpecerlo, para generar confusión. Y además utilizan el diálogo como algo abstracto, ¿no? Y para decir que el presidente no dialoga, para decir que el chavismo no dialoga. Y resulta que el diálogo es una cuestión que se transforma en asuntos concretos, sin tener que hablar. Ya hay un diálogo en el momento en que el presidente dice, aquí se toman unas medidas para preservar el derecho a la alimentación del pueblo, de todo el pueblo, incluso de ellos, de todo el pueblo, y ellos responden que se le está afectando en sus derechos, la propiedad privada, seguridad jurídica, incluso hipócritamente el derecho de los consumidores a elegir comprar lo que no pueden comprar y dejar de comprar lo que necesitan y no se les ofrece, ¿no? Porque eso es lo que ellos hacen, ¿no? Entonces, ese es un falso diálogo, eso es una trampa, yo no digo que de acuerdo con las correlaciones de fuerzas en un momento determinado en la medición de correlaciones de fuerzas haya que conversar algunas cosas, pero desde la estrategia de defender los intereses del pueblo. Ahora bien, aquí ha habido diálogo. Aquí el presidente Chávez, cuando ocurrió el golpe, emitió un perdón, llamó a mesas de diálogo, incluso a la gerencia de PDVSA que había sido despedida, la reincorporó en sus cargos. ¿Y qué hicieron? Utilizar esa oportunidad para montar otro golpe de Estado. Entonces, ese tipo de diálogo generó, en el fondo, más violencia. Por ejemplo, cuando se produjo el hecho del golpe del 11 de abril, se decía, algunos decían al pueblo, quédense en sus casas, que no haya confrontación, no caigan en provocaciones, el gobierno tiene todo controlado, la Fuerza Armada está bajo control. Confiaban en que el diálogo entre factores contrapuestos al interior de las instituciones del Estado iba a frenar las cosas. Y resulta que el pueblo fue necesario en la calle para poder garantizar la paz. Y la falta del pueblo fue lo que generó que hubiera muertos el 11 de abril, porque se permitió a la oposición ganar vuelo. Entonces, a veces el diálogo mal entendido genera violencia. Vamos a hacer una pausa en ese punto, pero enseguida lo retomamos. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, amigos, pero ya volvemos con más de esta discusión en compañía de Gonzalo Gómez. Estamos de vuelta con más de frente en compañía de Gonzalo Gómez, discutiendo lo que es el escenario político de nuestro país. Hemos considerado el día de hoy que pues ha cambiado significativamente luego de las elecciones del 15 de febrero. Hablábamos acerca del diálogo, Gonzalo. El día de hoy sale publicada una breve entrevista al diputado Carlos Escarrá y él dice que el diálogo es imposible con sectores de la población a lo que no le interesa el hambre, producto del acaparamiento y la especulación. Es más o menos lo que hemos estado viendo. Lo que hemos venido hablando. Que hemos venido hablando y lo que hemos estado viendo por parte de algunos voceros de la oposición que asumen una posición bien clara en este sentido. Afirma Escarrá también que el gobierno nacional apoya el diálogo con sectores interesados en el crecimiento y desarrollo del país. ¿Qué opinión le merece?
Bueno, no ¿Qué solamente sectores pudieran estar interesados y en que eso? son los sujetos sociales del proceso revolucionario, lo que veníamos diciendo anteriormente, los trabajadores, los campesinos, esos campesinos que se movilizaron a protestar frente a Fedecámaras. Ellos fueron allí a dialogar en el sentido de que fueron a decirle a los empresarios las cosas con las que no están de acuerdo y lo que están dispuestos a defender. Y a quienes están asesinando además. Exactamente. Por una ley de tierras. Eso no es diálogo, los están asesinando. Exacto. Los están asesinando y eso no son cosas que ellos ponen en el tapete para la discusión. Sobre Entonces están los no trabajadores, los campesinos, las comunidades populares, los indígenas, los pescadores, todos aquellos sectores que vivimos de nuestro trabajo, fundamentalmente que vamos a ser los constructores de la nueva sociedad socialista. Ese es el diálogo que se necesita en estos momentos.